días a todos. Sean cordialmente bienvenidos al acto de instalación de la Cátedra Gerardo Molina 2015. Reciban un cordial saludo de la Universidad Libre, de esta Casa de Estudios. Señor Censor Nacional de la Universidad, doctor Antonio Lizarazo Campo, doctor Ángel Pechis, director regional de la Organización de Estados Iberoamericanos para Colombia y director del Instituto de Derechos Humanos de la misma organización. Señores asistentes todos y miembros del diplomado, de las organizaciones, de la Organización de Estados Iberoamericanos, de la Universidad Santo Tomás, los asistentes y acompañantes, y ciudadanos todos, muchas gracias. La Universidad Libre no es ajena a las circunstancias presentes del país. Es por eso que las directivas nacionales y su comunidad académica en general, a través de su cátedra Gerardo Molina, de la mano de sus invitados y conferencistas, ha decidido plantearle a los colombianos que la educación, a través de los debates y reflexiones académicas, es la fuerza social que moldea la sociedad y construye conciencia crítica en diferentes épocas, con su vitalidad y con su crisis, con su suficiencia, pero también con su ausencia, que en la construcción de una nueva sociedad la academia debería ser guía de acción y argamasa. El día de hoy da inicio la 19ª Cátedra Anual Gerardo Molina de la Universidad Libre, en Colombia. Un espacio de reflexión académica para la libertad, que la universidad pone a disposición del país y que abre para que en él se debatan con noble libertad los temas de preocupación más importantes para los colombianos, de la mano de prestigiosos académicos y protagonistas de los procesos de cambio. Gerardo Molina murió en marzo de 1991, gran hombre del siglo XX, difusor de las ideas socialistas en Colombia y con una reputación inmejorable de pensador comprometido con los problemas de los sectores más vulnerables de la sociedad. A lo largo de su vida política, ya como senador, representante o candidato a la presidencia de la República, su principal propósito fue el de restablecer la importancia de los idearios y la de llenar un vacío intelectual a propósito del conocimiento del desenvolvimiento político del país. Nada o muy poco se sabía de la institución que concentra el poder en la sociedad y alrededor de la cual se establecen las contiendas políticas del mundo moderno, el Estado. Ya desde la universidad o desde el Congreso denunció con reveladores cifras la concentración de la riqueza y la inadecuada gestión de los gobiernos y de la región, pruebas suficientes para acreditar la incapacidad de quienes nos gobiernan y los maltratos a los que se exponían permanentemente los ciudadanos de bajos recursos. Expresó sin dudarlo que el país debía tomar otros rumbos, llamando a nuevas gentes, a nuevas clases, a personas con ideas nuevas en cuanto a la sociedad y al Estado para que se apersonen de la vida nacional. La Cátedra 2015 girará en torno al tema democracia, desarrollo y buen gobierno regional, vista desde ejes académicos que nos permitirán reflexionar sobre democracia y representación, ordenamiento territorial, desarrollo, gobernabilidad y buen gobierno. Este año se une a la cátedra la Organización de Estados Iberoamericanos y su Instituto para la Promoción y Difusión de los Derechos Humanos. Agradecemos la presencia hoy del doctor Ángel Pechis, quien dará inicio a esta travesía anual y quien tendrá a cargo uno de los temas fundamentales para la universidad y la región, la educación, un camino para la paz regional. El doctor Ángel es abogado de la Universidad Complutense de Madrid y actual director regional de la Organización de Estados Iberoamericanos para Colombia. La instalación de la Cátedra Gerardo Molina 2015 estará a cargo de uno de nuestros miembros ilustres, el doctor Antonio Lizarazo Campo, censor nacional de la universidad, abogado, experto en derecho administrativo, asesor y consultor en los acuerdos de negociación de paz de La Habana, ex viceministro de Educación Nacional, exgobernador del Departamento del Norte de Santander y expresidente del Consejo Nacional Electoral. Finalmente,
dejarles una frase de nuestro extinto Nobel García Márquez, y quien definió claramente por qué estamos congregados este sábado. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Bienvenidos a la Cátedra Gerardo Molina. Gracias. Muy bien, muy buenos días a todos. Un saludo y un agradecimiento muy especial al doctor Ángel Pechis por su participación en esta cátedra. Como ustedes saben, esta es una cátedra que realiza la universidad con el propósito de generar un espacio para la deliberación, para la discusión de los grandes temas nacionales. Y la verdad es que en los 19 años de esta cátedra ha logrado la universidad generar muy importantes debates sobre temas cruciales de la vida nacional. Las dos o tres últimas cátedras han estado destinadas al tema de la paz, desde diversas perspectivas. En esta oportunidad, como ustedes han visto, girará en torno a la democracia, al desarrollo y al buen gobierno regional. Y definitivamente no será posible que haya desarrollo en Colombia si no hay buen gobierno, y no habrá buen gobierno si no hay buena democracia. La democracia está en la base de las posibilidades de desarrollo de la región y del país, y precisamente los acuerdos o las conversaciones que se adelantan con la FARC tienen como objetivo fundamental no solamente mejorar la calidad de la democracia, sino generar condiciones adecuadas para la participación ciudadana en el territorio, en la región, con el propósito precisamente de que sean los ciudadanos los que definan su propio desarrollo, su propio destino regional. Yo quisiera hoy aprovechar esta oportunidad para hacer algunas reflexiones en torno a las conversaciones que actualmente se adelantan con la FARC. Una de las cuestiones más complejas de las conversaciones es la de los límites del mecanismo de las conversaciones, precisamente, porque a través de las conversaciones no va a ser posible resolver los profundos desacuerdos con el régimen político, económico y social vigente que dicha guerrilla ha expresado como justificación de su levantamiento en armas durante más de 50 años. Tal limitación tiene que ver con el hecho de que los desacuerdos planteados por las FARC solo podrían resolverse desde la perspectiva del gobierno aplicando las reglas de juego del sistema democrático propias de nuestro Estado constitucional y social de derecho. Reglas respecto de cuya aplicación, sin embargo, existen igualmente desacuerdos sustanciales con la FARC. Para el gobierno es fundamental garantizar la legitimidad de los acuerdos, mientras que para las FARC es esencial garantizar como condición de legitimidad para su desmovilización la mayor cantidad de acuerdos sustanciales sobre sus demandas políticas, económicas y sociales. El proceso que se adelanta, en consecuencia, pone a prueba nuestra democracia y, en particular, el papel del Congreso, del juez constitucional y de los ciudadanos en la construcción de la paz como derecho de los colombianos. El reto que se ha impuesto el gobierno es lograr acuerdos que permitan la terminación del conflicto armado, que no del conflicto. El conflicto social, las diferencias sustanciales en las concepciones sobre el Estado y la sociedad subsistirán y muy probablemente, como lo anticipan algunos,
habrá mayor conflictividad social una vez se logre superar el conflicto armado. Entonces, lograr acuerdos que permitan la terminación del conflicto armado dentro del marco constitucional, sin afectar los acuerdos básicos alcanzados en el proceso constituyente de 1991. La clave ha consistido en adelantar las conversaciones dentro del más estricto respeto de los valores, principios y reglas constitucionales fundamentales, focalizando las posibilidades de acuerdo en su ampliación, profundización y o desarrollo, incluso mediante la adecuación de determinadas reglas, políticas, programas y proyectos, exclusivamente sobre un conjunto de temas previamente incluidos en la agenda de conversaciones. Como ustedes saben, durante la primera fase de este proceso se construyó una agenda temática alrededor de la cual giraría la segunda fase, es decir, la de las conversaciones, una agenda de 6 puntos. El primero, el desarrollo agrario integral. Segundo, participación política. Tercero, fin del conflicto. Cuarto, drogas ilícitas. Quinto, víctimas. Sexto, implementación, verificación y refrendación. Tal agenda temática no implica necesariamente que se debe llegar a acuerdos sobre los aspectos sustanciales de la misma, pues no se trata de compartir una visión común sobre la totalidad de las cuestiones en discusión. Las conversaciones parten del supuesto de que las FARC tienen derecho a mantener su proyecto de Estado y de sociedad y a seguir luchando por sus ideales, cualquiera que ellos sean, siempre que lo hagan dentro de las reglas de juego del sistema democrático. Pues como dijo Patricia Castillo, excombatiente de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, en una entrevista que ofreció para El Tiempo, comillas, es importante entender que con los acuerdos no se claudican los principios ni los objetivos, sino que se establece que esos desafíos se deben lograr ahora de otra manera, sin la utilización de las armas. Se trata, en esencia del acuerdo, de proscribir el uso de la violencia como método de acción política. Se tiene establecido, por otra parte, que los acuerdos serán sometidos a refrendación popular, con el objetivo de dotarlos de legitimidad democrática mediante la intervención directa de los ciudadanos en su aprobación. Cabe afirmar en este sentido que el proceso se adelanta dentro del principio de supremacía constitucional y de respeto del principio de legalidad. No solo porque la Constitución consagra el derecho a la paz, para cuya consecución atribuye al Estado como uno de sus fines asegurar la convivencia pacífica, sino porque el legislador, mediante la Ley 418 de 1997 y refrendada, prorrogada con posterioridad en 2 ocasiones, autoriza al Gobierno para adelantar conversaciones con los actores armados y buscar acuerdos para la terminación del conflicto. Se trata entonces de un proceso que se encuentra enmarcado dentro de los valores y principios democráticos, dentro de las reglas de juego del sistema democrático. Y por eso es realmente importante que se haya logrado en esta oportunidad, por primera vez en la historia del conflicto, que se haya logrado avanzar de manera tan importante en la construcción de un acuerdo para la terminación del conflicto. La construcción de la paz será una fase posterior, será la tercera fase de este proceso que se adelanta con la FARC. La construcción de la paz no se está haciendo en La Habana. En La Habana no se están definiendo las nuevas reglas de juego del sistema democrático, ni las condiciones del desarrollo. Se están estableciendo acuerdos básicos, mínimos para la terminación del conflicto, para que luego, en la tercera fase, con la participación de todos los colombianos y con la participación de la FARC como actor político, sin armas, bajo las reglas de juego del sistema democrático, construyamos entre todos los colombianos, pero particularmente en el territorio, en las regiones, con la participación de los ciudadanos,
lo que será precisamente el desarrollo que queremos los colombianos, la democracia que queremos los colombianos para lograr vivir en una paz estable y duradera. De tal manera que en esta oportunidad vamos a examinar temas fundamentales y por eso el enfoque ha sido precisamente el del desarrollo regional, el del gobierno regional y el de la democracia en el territorio, porque es allí, repito, en donde los colombianos vamos a tener la oportunidad de avanzar en la construcción de la paz, seguramente en un proceso que será largo. No vamos a tener al día siguiente de la firma de los acuerdos en La Habana, que seguramente se van a dar. No vamos a tener un país en paz. Existen otros actores armados que todavía no se han incorporado al proceso. Existen otros fenómenos de violencia en Colombia que no son consecuencia del conflicto armado con las organizaciones como la FARC y el ELN. Existen otros problemas en Colombia que tenemos que resolver los colombianos y que tenemos que resolver con más democracia, con más participación. Por eso el papel de las universidades y el papel de la educación en esa fase de construcción de la paz, de la paz estable y duradera. Las universidades y en general el sector educativo están llamados a cumplir un papel fundamental en esa fase de construcción de la paz. No solamente porque en la educación forma los nuevos ciudadanos y no solamente los nuevos profesionales que el país necesita, sino sobre todo los nuevos ciudadanos, los ciudadanos participativos, los ciudadanos críticos, los ciudadanos capaces de intervenir en el proceso de construcción y en el proceso de definición del destino del país. Ese papel es fundamental dentro de las aulas de las universidades y de la educación en general, pero también las universidades están llamadas a jugar un papel fundamental en resolver problemas en la sociedad más allá de sus aulas, por fuera de sus muros, porque los ciudadanos, si queremos realmente que los ciudadanos puedan participar en mejores condiciones, uno de los aspectos, por ejemplo, que se debatió y en los que probablemente exista un gran consenso en el país, es que Colombia tiene una sobreoferta institucional de instancias de participación, de mecanismos de participación. No hay sector de la administración, no hay nivel de la administración, no hay rama del poder público, no hay órgano estatal que no tenga contemplados en la ley mecanismos, instancias, procedimientos de participación ciudadana. Pero los ciudadanos no participan. Y los ciudadanos no participan por dos razones fundamentales. La primera, porque esas instancias no garantizan que realmente lo que allí se discute o se aporta tenga alguna incidencia en la formulación de las políticas públicas o en las decisiones del Estado. Entonces, no tienen incidencia esas instancias o esos mecanismos de participación, casi que ninguna. Y en segundo lugar, porque es que para participar también se requieren ciertas capacidades, ciertas competencias, ciertos conocimientos. Si nosotros quisiéramos aquí organizarnos como una veeduría del metro de Bogotá, pues no, seguramente si no tenemos conocimiento sobre la contratación, sobre los metros, sobre ingeniería o sobre diversas áreas del conocimiento, probablemente no vamos a poder hacer una interventoría o un seguimiento eficaz. Y entonces requiere que los ciudadanos conozcan, tengan capacidades, sobre todo las organizaciones de la sociedad civil. Y ese es precisamente uno de los acuerdos fundamentales en el punto 2 de la agenda sobre participación política, que busca que no solamente mejorar, garantizar, dotar de mayor incidencia a esas instancias de participación, sino sobre todo también dotar a las organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos de mejores capacidades y competencias para participar en la vida democrática y en las decisiones públicas y en la planeación y en la asignación del presupuesto, que son como los dos temas fundamentales de la participación, especialmente en el nivel regional. De tal manera que vamos a tener la oportunidad a lo largo de las próximas semanas y durante el desarrollo de la agenda de esta cátedra, de examinar aspectos fundamentales del desarrollo regional, del gobierno regional, de la democracia en el nivel territorial, de la participación de los ciudadanos, no solamente en la vida política, sino en todos los otros escenarios en que los ciudadanos
tienen, de acuerdo con el modelo de democracia participativa que adoptó la Constitución del 91, de los ciudadanos de participar en la construcción de su propio destino. De tal manera que esta es una gran oportunidad para la universidad, para ustedes y para la sociedad colombiana de participar en este tipo de debate, sobre todo porque tenemos que, de verdad, con mucha responsabilidad, prepararnos para la construcción de esa paz estable y duradera en una tercera fase en que logremos superar el conflicto armado y entremos en la fase de construcción de la paz entre todos y con la participación de todos. Muchas gracias. Muy bien, damos paso entonces a la conferencia central de este sábado a cargo del doctor Ángel Pechis. El doctor Ángel Pechis es politólogo y sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, además de sus estudios en Derecho y de Filosofía, dedicado en este momento a la cooperación internacional en representación de la Organización de Estados Iberoamericanos, casi más de 8 años dedicado en Colombia a representar estos apoyos de la cooperación internacional. Así que demos la bienvenida entonces al doctor Ángel Pechis. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Un saludo muy especial a la Universidad Libre. Gracias, Antonio, Mario, por la invitación a dar la primera conferencia. También gracias desde el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos por solicitarnos el poder compartir con vosotros la cátedra de Gerardo Molina. Creo que es bien importante. Acompañar después de casi 20 años de cátedra en este año vuestros esfuerzos en un momento muy importante para Colombia. Yo ya llevo mucho tiempo en el país, conozco la problemática, venimos trabajando la cooperación y me pareció un gran momento desde el instituto que acaba de crearse apoyar la cátedra. Yo quiero hoy plantearles, más que una conferencia de conocimientos, un compartir con ustedes determinadas líneas y caminos para que nos lleve a reflexionar y también a pensar y a dudar de muchas cosas que se vienen planteando en esa realidad que todos vamos construyendo día a día, que no está construida. Y cuando me preguntaron qué conferencia quería dar, yo no me centré solamente en el sistema educativo, sino planteé la importancia que tiene que tener el sistema educativo en ese camino para la paz y en ese camino para una Colombia distinta. Es decir, cuando estamos hablando del conflicto y estamos hablando de la firma de la paz, lógicamente hay que empezar por ese punto. Es imposible crear una Colombia distinta cuando tienes 15.000 guerrilleros por el monte de una banda, 5.000 de otra, paramilitares, eso es imposible. Yo creo que tanto el gobierno como la sociedad civil, como muchas universidades, como muchos ciudadanos, entienden que esto tiene que tener un punto final, que lo normal no es vivir 50 años en violencia. Eso no es lo normal. Entonces, permítanme en esta conferencia ser un poquito irreverente en el sentido de plantearles dudas, reflexiones, preguntas. Lógicamente se entra en una inercia de violencia y se crea una cultura de violencia, a la cual nos acostumbramos, porque el ser humano tiende a adaptarse con violencia, con no violencia. Y los colombianos, sobre todo en las zonas más regionales, porque muchas veces aquí en Bogotá, en muchos barrios no lo sentimos diariamente, pero en muchos municipios, en muchas zonas rurales, es el día a día el pasar el guerrillero, el pasar el paramilitar, el pasar los grupos ilegales en su vida cotidiana. Yo creo que Colombia, por su calidad de gente, por su calidad de país, tiene que pensar un futuro distinto. Tiene que tener un proyecto nacional distinto. Y creo que los estudiantes que están aquí, que yo doy en la Santo Tomás, pueden ser muy importantes para ese futuro. Ustedes se tienen que sentir vivos, participativos. Yo les digo a mis estudiantes de ciencia política que ellos son los futuros legisladores,
los futuros concejales, los futuros ejecutores de la política pública, y que el Estado hay que cuidar. A partir de ahí yo, en esa educación como camino para la paz regional, voy a hablar de tres líneas o de tres patas muy importantes. Una pata, que lógicamente es firmar la paz, acabar normativamente, consensuadamente con la firma, con el conflicto, para crear otra nueva Colombia. Aquí tenemos que hablar de la equidad o inequidad. Fíjense ustedes que fue dos factores muy importantes llevaron hace 50 años a colombianos al monte. Una eran las desigualdades, entonces no había narcotráfico. El narcotráfico vino después y se nutrieron y se financiaron, pero el origen fue unos indicadores, una desigualdad, una pobreza, una inequidad muy grande. Y luego un factor también muy importante, la no participación, la exclusión de una sociedad democrática. Si nosotros queremos tener una sociedad democrática, como hablaba Antonio ahora, con un buen gobierno, no podemos tener un conflicto, no podemos tener estos indicadores de inequidad, no podemos tener estos indicadores de exclusión. Por lo tanto, equidad, inequidad, paz es muy importante. A partir de ahí, para pensar cómo se va a distribuir el desarrollo que va a generar Colombia y el desarrollo que continuamente se produce. Y un primer pilar, paz, segundo pilar, equidad, y tercer pilar, la educación. Porque la educación es muy importante para tener una sociedad más democrática, pero también para reproducir el sistema de status quo de desigualdad. No nos equivoquemos. Si nosotros tenemos un sistema educativo inequitativo, excluyente, no hacemos ni fortalecemos un factor que ha sido fundamental en otros países, que han sido pobres y ahora son más desarrollados, más democráticos, que ha sido la movilidad social. La movilidad social pasa fundamentalmente por tener una buena educación. Y esa educación que genere oportunidades de vida. Yo siempre pongo el ejemplo, el otro día tuvimos otro coloquio en la Santo Tomás, que estaba precisamente el señor rector de la Santo Tomás y de la Libre. Y yo le decía, cuando yo estudiaba en mi universidad, no le preguntaba a mi vecino de qué familia era. No me importaba. Allí estaban empresarios, obreros, todos coincidían en la Complutense, en la Autónoma, en Zaragoza. Y ahí nos hacemos ingenieros, economistas, politólogos, pero no preguntamos quién es el papá. Ni necesitamos tener 5 o 6 mil dólares o 8 mil dólares al año para poder cursar un derecho fundamental que es acceder a la educación superior. Por lo tanto, hay que empezar a analizar qué sistema educativo tenemos, qué falencias tiene ese sistema educativo. Ese sistema educativo que está generando oportunidades o no oportunidades y que está formando a unos ciudadanos que van a ser el capital humano que va a tener Colombia y que van a competir no solamente con los colombianos, en la globalización van a competir con otros ciudadanos de otros países. Por lo tanto, fíjense qué importante es tener acceso al sistema educativo. Estamos hablando de la educación superior, pero yo quiero hacer un repaso, y ahora repasaremos desde la niñez, desde la primera infancia. Y tenemos más del 50% de los niños de 0 a 5 años que no tienen una atención educativa. No la tienen educativa, no la tienen nutricional, no la tienen psicopedagógica, psicoafectiva. Y por lo tanto, hay un 37, 35, 40% de niños de 0 a 6 años que sí que son atendidos en jardines, en centros especializados. Ahí empieza a haber la primera división. El niño que no ha sido atendido de los 0 a 5 años empieza a retrasarse con respecto al que ha sido atendido. Antes de pasar a los temas educativos, quiero hacer dos reflexiones en torno a la violencia y en torno a la equidad. Yo me pregunto si viviera en Chocó. Yo he trabajado mucho en Chocó y voy, pero no vivo. ¿Uno cómo puede vivir con desplazamiento? ¿Uno cómo puede vivir con masacres, con peligro de secuestros, con violencia, con ilegalidad? ¿Cómo es posible vivir? ¿Cómo hacen nuestros compañeros ciudadanos colombianos para vivir allí? ¿Cómo nosotros nos tenemos que poner en su sitio?
Por eso, la reflexión importante de hay que firmar la paz. Y luego ya nos pondremos de acuerdo cómo construimos Colombia. Pero la no opción de paz y de no firma es seguir con lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Muchos departamentos sin desarrollar, muchas personas sufriendo, 7, 8 millones de víctimas directas e indirectas, yo creo que hay 20 millones de colombianos, desplazamiento de 5 o 6 millones de colombianos, eso es lo que tenemos, eso es lo que trae el conflicto. Entonces yo entiendo que tiene que ser respetuoso las distintas posiciones y hay que tener una paz consensuada, aceptando también posiciones de los otros. Pero ¿qué opción tenemos si no es la firma de la paz y construir una nueva Colombia? Yo no la veo. Que si dijéramos, no vamos a firmar, pero propongo esto, esto y esto, estupendo, pero ¿qué propone? A nivel de firma y de violencia. Con respecto a la inequidad, pues yo tengo aquí unos datos que quiero compartir con ustedes a nivel regional, porque la idea también es pues, tener información de la región. Entonces, 2013, 269 municipios con actividades armadas y violentas. 269 continuamente. Concentración de la impunidad en un nivel indicador altísimo. Chocó, Nariño, Cauca, Putumayo, Meta, Guaviare, Baupés, Vichada, Arauca, norte de Santander. Cultivos ilícitos. Parece que están más del 60% concentrados en norte de Santander, Putumayo, Nariño. Y aquí viene a un tema que Antonio lo ha dicho que me parece clave. ¿Dónde se concentra la violencia, la ilegalidad, la inequidad? Donde el Estado tiene poca presencia. A cuanto mayor debilidad institucional tenemos, mayor violencia, inequidad, pobreza existen en esos departamentos. Por lo tanto, un factor primordial. ¿Cómo llegamos con un fortalecimiento institucional, con un Estado a todos estos territorios? Para llegar con fuerza a todos estos territorios, no nos podemos estar gastando el presupuesto en helicópteros para matarse colombianos con colombianos. Ese presupuesto tiene que ir a fortalecer el Estado, esos derechos, yo les voy a insistir en los derechos, porque a mí me vienen mucho en los documentos que he preparado este conversatorio con ustedes, servicios de educación, servicios de salud. No, derecho a la educación y derecho a la salud. Derecho a la educación y derecho a la salud, no servicios. Servicio es otra cosa. Lo que me da dignidad como ser humano en una sociedad democrática sana es que los derechos fundamentales para que yo me desarrolle como ciudadano y como persona con dignidad en mi sociedad es que tenga una atención en salud, en educación, en vivienda, en seguridad, en justicia. Por lo tanto, yo humildemente reivindico derechos. Y creo que en esa construcción de Estado colombiano futuro tiene que estar claro. Tiene que ser educación, salud, derechos. Con respecto a más datos. Objetivos de la paz y de la equidad. Pues igualdad de oportunidades. Entonces uno, que yo soy lento, yo le digo a mis alumnos, me tenéis que explicar la lección porque yo no sé casi nada. Entonces si no me sé nada, me tenéis que explicar muy bien las cosas, pues no me entero. Para garantizar una buena sociedad, tenemos que tener igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades, ¿cómo se construye? Pues con educación, con buena alimentación, con atención desde niños. Y tenemos una estructura de 50 años de violencia que ha impedido que los colombianos podáis construir eso. Hay un pacto económico, político y social que es la Constitución del 91. Yo he estado este semestre con los pactos, con los contractualistas, Locke, Rousseau, Hobbes. Entonces, ustedes ya tienen un pacto del 91, que seguramente habrá que complementar.
pero lo tienen, no empiezan de cero. Hay cosas muy bien hechas en Colombia. Y fíjense el gran esfuerzo que los colombianos han hecho cuando a finales de los 90, principios de los años 2000, muchos especialistas internacionales pensaban que Colombia iba a ser un Estado fallido. Y no. Es un Estado con problemas, con muchos problemas, pero no es fallido. Y por lo tanto, ahora viene una gran construcción. Y entonces yo cuando veo esos enfrentamientos digo, pues, oye, si lo que tendrían que estar es enfrentándose a ver cómo construyen mejor. Digo yo, una persona que viene humildemente a aportar al país y que quiere mucho a Colombia, a los colombianos y que tiene mujer colombiana y bebé colombiano que viene. Entonces yo creo que lo que se puede hacer es enfrentarme para decir cómo hago un sistema educativo mejor, fenomenal, o un sistema de salud mejor, o cómo llego a hacer un sistema productivo, distributivo en el territorio. Pues eso yo creo que ahí es el debate. Y entonces, objetivos para que la paz pueda tener sostenibilidad en esa construcción de Estado que hablaba Antonio, tan importante. Bueno, pues si no cerramos las brechas va a ser imposible. Y tenemos dos tipos de brechas, me da igual que sean económicas, en transportes, en educación, en lo que ustedes quieran. Campo-ciudad y público-privado en el tema educativo. Es decir, nosotros tenemos barrios en Bogotá, no nos engañemos, que pueden ser Madrid, París. Vive bien, no tiene problemas, pero en las zonas rurales no. La pobreza está en las zonas rurales. Yo recuerdo, yo les cuento una anécdota, cuando yo era niño, últimos años del franquismo, los pueblos españoles eran pobres. Yo me acuerdo que teníamos pueblos pobres. Yo recuerdo de jugar en los viñedos con el balón, pobres. Y ahora vas, aun con crisis económica y todo, puedes comer en la Plaza Mayor, en el suelo. Unos pueblos preciosos. ¿Por qué tenemos que relacionar rural con pobreza y inequidad? Como esos campesinitos o esos indígenas o esos afro que viven en el campo, que son 10, 15, 20 millones de colombianos. Y está generalizado, ¿eh? No lo reconocemos, pero está generalizado en la cultura social. Y eso hay que cambiarlo. Y eso hay que cambiarlo. Y no vamos a corregir la inequidad si no tenemos cultura y educación para corregirla y que el sistema apoye eso. No vamos a producir con distribución de ingresos para todos si no hay una cultura y una educación entendiendo que eso es lo adecuado. Yo me he dado cuenta en estos 8 años que sin querer, por las dinámicas del país, hay una cultura de desigualdad aceptada, de pobreza aceptada, y nos tenemos que pinchar, nos tenemos que pellizcar. Eso no es lo normal. Eso no es lo normal. Nos ha llevado estos 50, 60 años, últimos 100 años, a tener esa cultura, pero eso no es normal, tenéis que cambiarlo. Y aquí hay muchos jóvenes, tenéis que cambiar eso. No lo aceptéis, aunque vosotros seáis privilegiados, que lo sois seguramente. Estudiando en la Santo Tomás, en la Libre, sois privilegiados. Porque ¿dónde están nuestro resto de compatriotas? Entonces, en esa construcción de Estado que hablaba Antonio, cierre de brechas, corregir las desigualdades, pero ¿qué política pública hago yo para hacer inclusión y participación? Que hablaba de la participación, Antonio, tan importante, en una sociedad democrática sana. Yo me doy cuenta también, los ciudadanos, yo les pregunto, yo siempre he tenido la inquietud política, y me contestan como si la política no fuera con ellos, como si la política fuera de los políticos. No, señor. La construcción del Estado donde nosotros vivimos es de todos nosotros. Y tenemos que participar como ciudadanos activos, con derechos y con deberes. Y tenemos que crear, y los profes que estamos en las universidades, tenemos que crear esta cultura con vosotros los estudiantes, en esta cátedra y en este diplomado. ¿Cómo ejercemos las libertades públicas? De una forma respetuosa. Otra cosa que yo me he sorprendido, Antonio, tú llevas muchos años, eres muchos ex, me he dado cuenta que eres muchos ex. Yo vengo de una cultura donde
reivindicar un derecho no es malo. Yo veo que aquí la gente que reivindica un derecho es izquierdoso y lo hablan como feo. ¿Por qué? Reivindicar derechos es lo más normal en una sociedad sana, democrática, participativa, con un respeto, siguiendo las normas pactadas entre todos. ¿Cuál es el problema? Tenemos la educación y tenemos esa cultura para afirmar y construir una paz, un Estado distinto, sostenible, diferente. Voy a darles otros datos de la región en equidad y en pobreza, del 2010 al 2014. La pobreza se reduce 10 puntos en Colombia. Me parece que es un paso importante. Y la pobreza extrema cae del 12 al 8. Salen 2,4 millones de pobres y 1,5 millones de pobreza extrema. Pero ahora venimos a dos temas importantes. La condición de dónde nazco es muy importante para ser pobre o no. ¿Dónde nazco? ¿De qué familia y en qué territorio? Segundo tema, la diferencia entre la pobreza rural y urbana es grandísima. En el 2013, pobreza rural, en los datos que hemos hablado, el 42,8% es zona rural. Urbana, 26%. Es pobreza extrema en el campo el 19%, urbana el 6%. Sigue concentrado en lo urbano. Yo tuve un evento con el presidente de Bavaria y con el director de la USAID. El director de la USAID decía, vamos a ver cómo podemos meter a las empresas para buscar las utilidades de los departamentos. Yo me quedé sorprendidísimo que el director de la USAID, que es la cooperación norteamericana, dijera eso. Es decir, pensar en Chocó simplemente con una visión de utilidad me parece un despropósito si queremos ser países aliados apoyando el posconflicto colombiano. De verdad se lo digo. Lo mismo diría si fueran empresas españolas que quieren entrar a Chocó solamente buscando la utilidad. Es decir, hay que trabajar coordinadamente con el Estado colombiano, con las autoridades chocuanas, para ver cómo se produce un desarrollo productivo, distributivo, igualitario, inclusivo y progresivo. Le voy a dar 4 departamentos que son los más pobres del país. Y uno dice, bueno, ¿cómo de cada 100 chocuanos, 63 son pobres? De cada 100 caucanos, 58 son pobres. De cada 100 guajiros, 55 son pobres. Y en Córdoba, de cada 100 personas, 51 son pobres. Estos son datos de Planeación Nacional. Todavía nos queda un promedio nacional de pobreza del 30% y de pobreza extrema del 9%. Pero además de estos dos datos, hay 8,7 millones de colombianos vulnerables. Y hay una informalidad, sobre todo en la zona rural, de entre el 50 y 60%. Depende del 40%, depende de los departamentos. Fíjense por qué insisto tanto en estos factores. Porque estamos pensando en una Colombia en paz. Estamos pensando en construir un Estado social de derecho. Y lo tenemos que hacer contando con estos datos. Partiendo de que estos son factores claves para que haya otra Colombia. Y luego miraremos cómo la educación puede ayudar, qué problemas tenemos y qué se podría proponer. Ahora lo miraremos más adelante. Pero tenemos que partir en una visión de una Colombia nueva, de un Estado social de derecho, desde estos indicadores. No podemos olvidar a estos colombianos, ni a estos territorios. Entonces uno dice, ¿cómo se puede trabajar el tema de la equidad? Pues yo creo que hay dos factores fundamentales. Que uno es desconcentrar la propiedad,
distribuir la productividad y hacer política pública también distributiva. Porque la pobreza no solamente es cuánto genera Chocó, Cauca, es las condiciones de vida que viven las personas. Cuando tenemos mortalidad infantil, tenemos pobreza. Cuando no tenemos educación o salud, tenemos pobreza. Cuando las casas están que se caen o están llenas de humedad, tenemos pobreza. No solamente es cuánto dinero per cápita puedo recibir, si es $1 al día, 5 al día, no, es qué condiciones de calidad de vida tenemos. Por lo tanto, hay que relacionar a toda la población con el sistema productivo, con el crecimiento económico. Y para eso es fundamental la educación que nosotros recibamos. Porque tú, ¿cómo puedes poner a las determinadas personas a trabajar, a producir o a participar en su sociedad si no tiene un mínimo de competencias, un mínimo de educación? Pero esa oferta educativa, que tiene que ser de calidad extensiva y universal, lógicamente tiene que ser también pertinente donde estamos educando. Yo, por ejemplo, me preguntaba un día, me comentaban que había una gran facultad de administración de empresa en Chocó, en la Universidad de Chocó. Yo le decía, bueno, pues yo respeto que haya administración de empresa en Chocó, pero ¿por qué no montáis algo espectacular en medio ambiente, en temas de agua, en temas de cultivos tropicales, en temas de madera? Tenéis una de las selvas más importantes. Es decir, ¿por qué no creáis unos centros de investigación adecuados que vayan con el desarrollo productivo controlado, equilibrado? Y eso sí que lo podemos hacer. ¿Qué oferta educativa? Depende de los ministerios, de las secretarías de educación y de las universidades. Y también las universidades, me va a permitir Antonio que le diga, yo lo dije también el otro día, tienen su responsabilidad. Van a tener una gran responsabilidad en el desarrollo de una Colombia democrática, movible, con movilidad social, distributiva, inclusiva, a no tener esa Colombia. Y lo digo en una universidad que sé que trabaja con estratos 2, 3, 4, 5. Y lo mismo lo digo yo en la Santo Tomás, se lo comento también, lo hablamos el otro día con el señor rector. Vamos a pasar ahora directamente ya a los temas educativos. Tenemos una sociedad y un país de 50 años de violencia, con unas heridas ya muy grandes, pero con un acuerdo de paz para firmarse, con una posibilidad de construir un Estado social de derecho distinto. Y mi pregunta, cuando yo preparaba este conversatorio, es ¿qué sistema educativo vamos a tener? ¿Qué se va a hacer por parte de las autoridades públicas, por parte de la autoridad privada? ¿Vamos a cerrar la brecha desde la niñez o vamos a reproducir el status quo? Entonces, creo que el gobierno nacional va por cerrar brechas, está claro. Lo que ocurre es que son tan grandes y tiene tantos frentes abiertos que no se puede. Y tiene todavía un presupuesto de defensa tan grande que no puede disponer de 8, 10, 12, 14 billones de pesos, por ejemplo, para construir atención a la primera infancia, que faltan un montón de infraestructuras, o un montón de colegios, o un montón de colegios rurales. Pero yo creo que lo tiene claro el gobierno. Si fuera de otra manera también lo diría. Lo tiene claro el gobierno. Hay que cerrar brechas. Hay que construir que el 100% de los niños de 0 a 5 años sean atendidos. En estos momentos hay un 37% atendidos. Vamos a mantener las brechas entre el colegio de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, a los colegios de los pueblos. Dentro de las grandes ciudades vamos a mantener la calidad o inequidad o no calidad entre un colegio privado o un colegio público, que en nuestros indicadores de calidad siguen apareciendo con esas grandes diferencias. Yo creo que el Ministerio lo tiene claro también y creo que se va a hacer un gran esfuerzo en ese nivel.
pero falta mucho dinero para construir mejores colegios, para que los docentes tengan mejores posibilidades, mejor calidad de vida como docentes. Es que hay docentes en municipios que cobran poquísimo, que no tienen luz eléctrica, que no tienen agua potable, los niños, ni él. Estamos hablando que la situación todavía es trágica. Se ha hecho mucho, pero la situación todavía es trágica. Solamente con luz eléctrica, yo tengo datos del Ministerio de Educación que hay más de 4.500 colegios sin luz eléctrica ni agua potable. Y muchas veces en las grandes ciudades no nos enteramos de eso. No nos enteramos. Son aproximadamente 300.000 niños, indígenas, afro y campesinos pobres. Entonces, hay que luchar contra eso. Si queremos tener otra Colombia distinta, el sistema educativo tiene que borrar estas brechas. Y hay que apostar a políticos, a programas que realmente quieran cambiar esto. Yo quiero destacar también el programa de Cero a Siempre. Creo que ha hecho una gran labor, pero es tal el agujero que hay en la primera infancia que todavía no ha impactado en un 50, 60, 70, 80% de los niños. Hay una gestión que se está haciendo, que se quiere hacer política pública, el programa de Cero a Siempre, que finalmente es atender una política para la primera infancia integral. Nutrición, psicoafectiva, educativa, de cuidado. Vamos a la educación básica, primaria, decirles que las tasas de cobertura son altas, están entre el 80, 90, 90 y pico %, que el nivel de deserción que tenemos es bajo, 3, 5%, pero el problema es la calidad. La calidad de los colegios con el respecto al mundo, y ahora miraremos las pruebas PISA, y las calidades internas, entre la básica primaria de ciudades con el rural y entre público y privado. Importantes, muy importantes. Entonces yo les voy a dar, por ejemplo, ahora los datos de PISA. Se los voy a recordar, lo salió en el periódico, pero se los voy a recordar. PISA es el examen global que hace la OCDE en matemáticas, lectura y ciencia. En matemáticas, promedio de la OCDE, 496 puntos. Colombia, 376. En lectura, 496. Colombia, 403. Y en ciencia, 501, Colombia 399. Entonces, tenemos unos indicadores más bajos. Positivo, que se quiere medir con los que son primeros del mundo. Y eso es muy importante. Y que se está haciendo un esfuerzo en calidad. Es que porque estén los datos mal, porque vienen de hace muchas décadas, no tenemos que reconocer los grandes esfuerzos que se están intentando por distintos gobiernos, por distintos gobiernos. Entonces, pero todavía vamos rezagados. Vamos rezagados con respecto a otros países del mundo. Y esto se acentúa si empezamos a buscar ya los colegios rurales públicos, fundamentalmente, que es donde está la mayoría. Y la mayoría de esos 20 o 25 millones de colombianos que más necesitan la atención del Estado. Un tercer punto que quiero yo comentarles es el problema que tenemos con la media. Y ahí es importante porque los muchachos tienen unas edades difíciles. ¿Cómo se articula esa media con la formación técnica? ¿Cómo se articula con la formación laboral y con la universidad? Y ahí hay una asignatura pendiente, ahí hay un vacío. Muchos niños desertan. Muchos niños desertan. Muchos niños se nos escapan. Entonces, mi pregunta, y aquí hay muchos jóvenes, es, bueno, si yo tengo 15, 16, 17 años, 18 y no estudio, ¿qué hago? Si no tengo formación para adquirir un trabajo cualitativo y adecuado, me tengo que poner en cualquier cosa.
pero además que tampoco estoy preparado técnicamente para ayudar en la formación técnica, en el trabajo técnico. ¿Qué hago? ¿Me meto en un grupo ilegal? ¿Me meto en la delincuencia? ¿Me vuelvo un baguete y no hago nada y vivo de los papás? ¿Qué hago? Ahí hay que hacer una gran política pública. Y yo creo que cada familia es distinta. Yo lo veo con mis alumnos. Y el nivel de motivación que el sistema educativo tiene que generar en esos estudiantes tiene que ser muy alto. Hay que transmitirles a los chavales de la media un proyecto de vida. En un proyecto de vida nacional adecuado, democrático. Hay que darles un proyecto de vida a los muchachos. Si no, va a ser muy difícil. Y ahora miraremos los datos que tenemos de la educación técnica y de la educación superior y vais a ver que son datos difíciles. Son 2013 los datos, o sea, que están actualizados. Por ejemplo, en educación superior, de los muchachos que pueden llegar a educación superior, incluida la técnica, llegan el 45%. Es decir, de cada 100 muchachos que podrían entrar a estudiar en la universidad o a lo técnico, de cada 100, llegan 45. Y de esos 45 no terminan 25, 30, 35%. No terminan. Entonces estamos hablando 45, 25%, entonces que acaban 20. Pero además de que acaban 20, tenemos universidades y centros tecnológicos de primera, de mediano y muy malo. O sea, de 100 acaban 20. Y de esos 20 me acaban, o en técnica, o 25. En técnica y educación superior, algunos en buenas universidades, otros en nivel medio y otros en nivel bajo. Primera pregunta, ¿dónde están los otros 75 o 70? ¿Dónde están? ¿Qué capital humano están forjándose para tener un proyecto de vida individual? Y luego, ¿qué capital humano tiene el país para tener una sociedad desarrollada, democrática? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Pero claro, si yo cuando hablo con las familias de esos 20 millones de colombianos en Chocó, en Cauca, me dice, pues es que no se ha podido ir ni con el desayuno. Es que lo he tenido que poner a trabajar. Me dicen las mamás o los papás, que son unas berracas, os cuento. Las mamás son unas berracas. Los papás también, algunos. Las mamás son unas berracas. Entonces ahí tenemos un problema. O sea, en esa firma de la paz y en ese, que la firma de la paz es una firma. Realmente, cuando yo hablo de paz, estoy hablando de una Colombia construida de una manera distinta. Desarrollada, distributiva, equitativa, inclusiva. ¿Cómo hacemos con esos estudiantes que se nos están yendo del sistema educativo? Yo a mis estudiantes soy un poco pesado con ellos, aquí tengo alguno. Yo les digo, vuestro trabajo es estudiar y aprovechar vuestro tiempo para formar vuestro proyecto de vida bonito, con conocimiento, con educación, con cultura. Estás en la universidad, tú, tu familia está haciendo un esfuerzo, aprovéchala. No es tiempo de perder el tiempo en otras cosas. Yo soy un poco regañón para eso. Entonces, de decir a los estudiantes, qué pesado es este profesor, seguro que sí. Es que es verdad. Cuando os queréis dar cuenta ya no hay remedio, ya tenéis 25, 26, 28 años con responsabilidades, ya no podéis volver a estudiar o es mucho más difícil estudiar. Si tú tienes 10, 12 horas para estudiar, estudia. Y el sábado te tomas una cerveza con tu amigo. Porque tú necesitas tener tu proyecto de vida educado, con conocimiento, haciendo lo que te gusta, creando tu futuro. Y lo mismo Colombia. Colombia tiene que crear su futuro, tiene que tener su proyecto de nación. Entre todos. Sin violencia, sin que los colombianos se maten. Voy a daros otro dato de educación superior. A mí este dato, Antonio, me aterra. Tú que eres censor, ¿no?, de la universidad, me aterra este dato. Precisamente porque quiero mucho la Universidad Colombiana.
el país cuenta con 6.414 programas de pregrado registrados en el sistema, 6.414. De alta calidad registrada hay 944. De 6.414 de alta calidad, tenemos que competir con los chinos, con los japoneses, con los españoles. Mi hija va a tener que ser española colombiana y te va a tener que disputarse con los ingleses. Tenemos 914 programas de alta calidad, de 6.000. ¿Cómo posible? Ahí nos tenemos que pellizcar el Ministerio de Educación, los profes, las universidades, todos. Y no echar la responsabilidad a otros. Porque si el mismo sistema educativo colombiano dice que son 900 de 6.000, ¿qué programas tenemos? ¿Qué instituciones tenemos? Y pasan los días y seguimos igual. Y seguimos igual. Pero además, muchos de esos 5.000 que no están considerados por el Ministerio de Educación de alta calidad, valen un dineral. Valen muchísimo dinero que tienen que pagar las familias muchas veces. ¿Cómo es posible eso? Os he dicho que iba a ser un poquito irreverente, ¿no? Antonio, espero que no me esté pasando. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, sobre todo yo, mi conversatorio os quería llevar a que reflexionéis y penséis. Y no os conforméis dentro del pacto adecuado democrático. Yo nunca fomentaré la violencia ni nada de eso, pero sí el derecho a no estar de acuerdo. Y estos son datos de Planeación Nacional y del Ministerio de Educación, que no me los estoy inventando yo. Si ya reflexionamos sobre la formación técnica, anda. Yo como acabo de llegar y llevo 8 años, que alguien me cuente qué papá de estrato 6 quiere que su hijo estudie en el SENA. Digamos la verdad, digamos la verdad. ¿Qué papá quiere? Estamos hablando de que el SENA tiene buenos programas, yo los conozco, unos mejores, otros peores. Pero fundamentalmente la formación técnica la hace el SENA. Hay instituciones privadas que aún tienen peor nivel. Alguna puede haber superior, politécnico, algunas cosas, pero en general. Entonces, mi reflexión es, si yo necesito mano de obra cualificada técnica para trabajar en los departamentos, dependiendo de las características de los departamentos, y no tengo buenas instituciones que me forman, pues estamos apañados. Estamos apañados. ¿Qué está pasando con el contenido curricular? ¿Qué está pasando con esa formación? Que si necesitamos hacer técnicos que saquen en los pozos de petróleo o lo que sea, técnicos buenos, pues hay formaciones de las propias empresas, que me lo dicen a mí. Yo trabajo con muchas de ellas. Algo está pasando ahí. Tenemos que reflexionar sobre el sistema técnico y de educación superior que tenemos. Hay cosas buenas, ya hay universidades buenas, ya hay programas buenos. Pero estos son los datos que me da mi Ministerio de Educación y Planeación Nacional. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo vamos a competir en la globalización? Ya no podemos decir que es que el trabajo lo vamos a guardar para los colombianos o los españoles van a guardar el trabajo para los españoles. Llegan los europeos ahí, se mete el alemán, se mete el inglés, se mete no sé qué. ¿Cómo vamos a competir? Os pregunto, que aquí tenemos muchos estudiantes, ¿qué nivel de inglés tenemos? Yo a mis estudiantes les digo, mira, que no pasa nada por uno pensar y darse cuenta de dónde es débil. Lo importante es darte cuenta, porque si no te das cuenta, ¿cómo trabajas eso? O sea, autocriticarnos es positivo para mejorar. Desde lo individual y desde la institución y desde el sistema.
Y entonces yo les pregunto, ¿cómo vamos a construir un Estado social de derecho, un país desarrollado, distributivo, si no transformamos nuestro sistema educativo y cultural? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? Porque es que si hay un desarrollo productivo, y os pongo el ejemplo de Chocó, es para que el 90% de la mano de obra empleada, sea técnica o sea profesional, sea chocuana. Y si va a Cauca, que sean los caucanos quienes desarrollen su departamento, aunque vaya luego un paisa y vaya luego un rolo. Bien, está bien. Lo que no puede ser es que llegue una empresa paisa a Chocó y vengan con todos paisas. ¿Y los chocuanos qué? Está pasando. Pero es por la falta de formación, porque el empresario lo que quiere es tener gente capaz, que se forme. Luego hay un tema bien importante que les quiero comentar, que es el tema de los contenidos curriculares y de los modelos pedagógicos. Hay autonomía curricular de los colegios. Y eso a mí me parece bien, pero tienen que ser de calidad. No pueden ser contenidos curriculares en determinadas zonas donde el Estado es débil, flojos. Y los modelos pedagógicos tienen que ser de acuerdo al mundo que vivimos, a la globalización. Nosotros ya no podemos estar de pizarra y transmitiendo conocimientos. Nosotros tenemos que hacer que los muchachos participen en clase. Y yo lo tengo así en mis clases. Ellos son tan importantes o más que yo. Que participen, que piensen, que debatan. Lógicamente que aprendan, lean y estudien, pero que participen, que no es la autoridad del docente. Y que utilicemos las nuevas tecnologías de la información. Y esos intercambios académicos son fundamentales. No sé cuánto llevamos, Mario. ¿Cuánto queda? 30 minutos. Bueno, yo les voy a proponer unos puntos que yo plantearía, que algunos están ya recogidos en el Plan Nacional, otros en el sistema de educación, que podría mejorar el sistema educativo. Y a mí me gustaría que de esos 30 minutos podamos tener 20 o que yo acabe en 20 o 25 para que haya un turno de preguntas si ustedes quieren preguntar. Yo creo que el sistema educativo tiene que ir directamente a incorporar a la democracia colombiana a esos 20 millones de pobres colombianos. Y cuando les digo incorporarlos, es buscar atención a la primera infancia, a básica y media, tener una media articulada con la técnica, pertinente con el sistema productivo y con la universidad. Y alfabetizar a esos 2,5 millones de colombianos que son analfabetos. Y acordarnos de ellos. En el tema de educación inicial, hacer mucho énfasis en el tema de la nutrición, de la salud, de la recreación, del cuidado, de los primeros pasos en educación. En ese jardín empieza a leer. Y para eso tenemos que fortalecer a las personas que atienden a esos niños de 0 a 5 años. Yo les voy a contar una experiencia que tuve con el organismo internacional. Nosotros alfabetizamos a madres comunitarias. Entonces, cuando me dicen que hay que alfabetizar a madres comunitarias, mi primera pregunta como director es ¿cómo están atendiendo estas mujeres solo por la experiencia? Pero es que los niños de 0 a 5 años ahora mismo no solamente tienen que tener una atención por experiencia, tienen que tener ya unos conocimientos, unas atenciones, unos modelos pedagógicos para enseñar a los niños de 2, 3, 4 y 5 años. Y es muy respetuoso la experiencia de esa madre comunitaria, pero necesita que sepa leer y escribir y necesita que se forme para atender a ese niño de 4 años. Hay que hacer seguimiento a los niños y a las niñas. ¿Qué pasa cuando salen del jardín?
mejorar unos currículos adecuados y unos modelos pedagógicos adecuados y mejorar unas decentes infraestructuras. Es que tú no puedes aparcar como un coche en un garaje a 20 niños de 4 años con una madre comunitaria. Que tiene que haber salones especializados, con un ambiente adecuado. Y eso es posible. Colombia puede hacer eso. Me lo creo que se puede. Me lo creo. Pero no compremos tantos tanques, no compremos tantos helicópteros, no nos matemos en el Cauca, en el norte de Santander, inventamos ese dinero donde lo tenemos que meter. Y no se lo roben. Esa es otra. Antonio, lo de que se echan la mano al bolsillo. Pero se puede. Y si ustedes llegan un día a ser legisladores, o pueden tener acceso a presupuestos municipales, departamentales o nacionales, ustedes tienen que luchar para que nadie se robe un peso. Y ustedes tienen que ser un obstáculo para eso. Ojo, que cuando eres un obstáculo para eso, también te intentan derribar, ¿eh? En tema de básica y media, tiene que haber unos estándares mínimos de calidad. Aunque haya esa autonomía, la autonomía de los colegios, incluso la autonomía universitaria que tenemos todos que defender y que yo defiendo, Antonio. Pero no puede ser un parangón para que la gente dé mala educación, o para que la gente no invierta, o para que haya malas prácticas. El derecho a la educación está por encima de eso, el derecho a la educación de esos estudiantes. Nuestros docentes. ¿Cómo hacemos que nuestros docentes sean adecuados? ¿Cómo hacemos que las personas que acaben los bachilleres busquen la profesión docente y no la profesión de médico, de ingeniero, eso para ganar más plata, o petrolero? Porque además ser docente, y se lo digo por experiencia propia, tiene que ser vocacional. Si no es vocacional, mal. Mal. Yo me doy mi clase 6, 8 de la mañana muchas veces. ¿Y cómo hacemos que lleguen los buenos bachilleres? ¿Cómo les subimos el salario a los docentes? ¿Cómo les damos mejores condiciones? ¿Cómo les entregamos no solamente 20 o 30 alumnos, sino un colegio decente para que él pueda enseñar? Pues por ahí va el gobierno, construyendo nuevos planes de infraestructuras, intentando mejorar los salarios, intentando mejorar las condiciones. Lógicamente, en la relación con FECODE, FECODE se queja de que todavía no es suficiente. Yo creo, pero lo que creo es que tiene claro el gobierno es que tiene que ir por esa vía y que el docente es clave para que haya calidad educativa. Y que se tiene que estar totalmente también con un compromiso personal formando continuamente. Continuamente puede aparecer un nuevo modelo pedagógico, refrescar conocimiento, nuevos modelos didácticos, compartir con otros profesores. Ahora estamos proponiendo desde el organismo internacional que vayan 50 rectores a distintos países iberoamericanos, España, Argentina, eso, para que se formen durante 2 o 3 meses en la gestión, en una universidad, en la gestión del colegio, pero luego que estén haciendo prácticas con un rector de allá. Por ejemplo, que un rector de Cúcuta se vaya a Madrid y esté 15 o 20 días trabajando con el rector de Madrid. Y luego otro de España venga acá y trabaje con el de acá. Porque se van a retroalimentar. Por lo tanto, yo creo que hay que fortalecer la carrera docente. Hay que mirar el tema de ascensos, el tema de las reubicaciones. Ese tema es un lío. Nadie quiere ir al pueblito de Choco que está… Porque además hay inseguridad. O sea, imagínese ese docente que gana 1 millón de pesos, o 1 millón poco, que lo mandan a un pueblo de un departamento peligroso, donde llegar es un parto y además hay riesgo de seguridad personal. ¿En qué condiciones están trabajando nuestros profesores? Que las situaciones de… Por eso ya
vale ya de guerra, ya vale de violencia. Que pueda llegar tranquilamente sin que por lo menos pueda ejercer su profesión noble de enseñar, sin tener que jugarse la vida. Que se la juegan, se lo puedo asegurar. Nosotros trabajamos en esos territorios, se la juegan. Pasa que no nos damos cuenta muchas veces en las capitales. El tema de una sola jornada. Bueno, ahí entraremos, yo quiero que haya preguntas. A mí me parece interesante, porque yo me crié en una jornada única. Y ahí teníamos todo, desde las actividades extraescolares hasta las académicas, las competenciales. Hacíamos desde ajedrez, hacíamos deporte, hacíamos música, hacíamos muchas cosas. Y teníamos más horas para nuestras competencias con nuestros profesores. Lógicamente, como en todo sitio, yo tenía mejores profesores que otros, pero el nivel era bueno. Porque ¿qué hace el muchacho de una familia humilde cuando sale a la 1 de la tarde, o las 12, o la 1:30? ¿Qué hace toda la tarde solo? ¿Qué hace? Si los papás no están muchas veces en casa, ¿qué hace? Los deberes, 1 de 10. Entonces yo creo que yo apostaría por la jornada única. Porque puedes trabajar actividades extraescolares, puedes fortalecer asignaturas fundamentales en la formación del muchacho, puedes meter temas extraescolares de arte, de deporte, de música. Los llevas a participar también en el colegio a los muchachos y hay más tiempo. Hay un control también de lo que comen. Porque yo les voy a decir una cosa, tenemos que lograr que la escuela no sea el lugar de comer, que la escuela sea el lugar de estudiar. Hay muchos papás que llevan a los niños para que coman o desayunen, cuando la escuela tiene que ser el lugar de estudiar. En los países europeos las familias pagan el almuerzo, no los da el colegio, porque es un lugar de estudiar, es un servicio extra dar la comida. Aquí, por nuestra situación, todavía el Estado tiene que ocuparse de eso. Ojalá lleguemos a una Colombia mucho más desarrollada, donde las familias tengan capacidad para pagar el almuerzo de sus niños. Hemos hablado ya. El tema de la media, como les decía, ya lo he adelantado, creo que es fundamental articularla con el mundo del trabajo, la formación para el trabajo, la educación superior y la educación técnica. Creo que ahí hay un reto tremendo. Quizás a mí de lo más me preocupe es precisamente por la edad de los muchachos. Esa media articulada, lo técnico a lo superior y al mundo laboral. Un tema que me parece clave si queremos una paz consolidada es que haya educación de calidad en el campo. No hay educación de calidad en el campo en general, puede haber excepciones, pero no lo hay. Hay una excepción grandísima que es Utopía de la Universidad de La Salle, que está haciendo una labor extraordinaria, pero en general no lo hay. Creo que es una prioridad para el Gobierno, para el Ministerio de Educación, para la planeación nacional en el posconflicto, que haya una gran formación rural. Yo creo que hay que dignificar lo rural, hay que reivindicar a lo rural y hay que reivindicar a las personas de allá, que encima han sido las que han sufrido el conflicto armado, la pobreza y la inequidad. Por eso yo haría programas especiales, incluso construiría colegios especiales agrícolas que desarrollaran, fortalecería las universidades del territorio. Creo que yo el otro día estuve con la directora de Ecociencias, que me parece muy inteligente y que tiene muchas ganas de hacer cosas. Yo le decía, ¿por qué no se fortalecen los equipos de investigación departamentales en esas universidades, en los temas productivos del departamento? Por ejemplo, el mejor equipo de investigación en temas de agua, de biodiversidad, eso tiene que estar en la Amazonía. No tiene que estar en Bogotá. Y así en otras universidades territoriales, con acuerdos con otras universidades internacionales de primer nivel. Y no solamente es sacar doctorandos fuera. Hay que traer doctorados también, que estén un tiempo y luego se marchen y formen doctores acá.
tenemos una debilidad grandísima en el tema de investigación y grandísima en el tema de doctorado. Y ahí el rol de la universidad es muy importante. La universidad puede hacer muchas cosas en ese tema. Hemos hablado de la terciaria. Hay un tema importante también, que es el tema de cómo fortalecemos al Ministerio de Educación y al sistema educativo en los temas de acreditación. Cómo abrimos esa posibilidad, no solamente aquí en Colombia, sino en el exterior, en la globalización. O sea, es una vergüenza que una médica colombiana tenga que estar limpiando en Madrid, por ejemplo. Creo que eso ya poco a poco se va corrigiendo, pero pasará en otros países. Si es médica aquí, es médica. No tiene que fregar en Madrid, puede ejercer de médica en Madrid. Y creo que hay que avanzar muchísimo más en ese tema. Hay que fortalecer el sistema nacional de cualificaciones y el sistema de calidad. ¿Qué es eso de tener 6.000 programas con 900 de calidad? No, señor. No, señor. A no ser que no seas de calidad, pero no te deje cobrar más que 200.000 pesos. Porque no es de calidad y cobro 1.000.000 o 1.000.000 y algo al mes. No, como no es de calidad, yo te dejo como Ministerio de Educación 150.000 pesos, 200.000. Si saltas a calidad, cobra el 1.000.000. Eso sí, si queremos una sociedad colombiana equitativa e inclusiva, tiene que haber una gran inversión en la universidad pública. O universidades privadas con concesiones que sean financiadas por lo público. Para que llegue todo el mundo con calidad. Otro tema importante, tener un sistema claro, fortalecido en el tema de convalidaciones de créditos. Y luego ser serio en el sistema, pero muy articulador con otras formaciones. Es decir, que en un momento dado de una carrera se pueda saltar a otra, convalidando, que en un momento dado una formación técnico-laboral te valga algo para saltar a una carrera profesional. Es decir, tener seriedad, pero tener también flexibilidad para que los estudiantes puedan tener unos recorridos internos en el sistema. La financiación de la educación superior, me gustaría que se hablara más. No se habla todo lo que se debe hablar. Es decir, CETES parece que se ha bajado al 0% la tasa de interés y a pruebas, creo que es así. FinDeter está, el tema de que invertir unos dineros en regalías, los departamentos están becando a los muchachos, pero tiene que haber una gran política fiscal para financiar la educación superior. Sobre todo la pública o la privada con concesiones públicas. Y eso falta debate. Un buen evento sería hacer un evento de primerísimo nivel nacional o internacional sobre el tema de la financiación de educación superior, para fortalecer el sistema en general y la pública en particular. Luego, los datos que tenemos de educación superior son malísimos. O sea, de 100 muchachos no podemos estar graduando a 25 a 20 solo. Y con distintas calidades. Eso hay que mejorarlo. Creo que hay que hacer un esfuerzo en cobertura, hay que llamar a esos estudiantes que se están perdiendo, o en lo tecnológico o en lo profesional. Creo que debemos de fortalecer también el profesorado de educación superior. Tenemos que exigirle más al profesor de educación superior. Y yo soy profesor de una universidad, ¿eh? Y los estudiantes tenéis que exigirle más a los profesores de educación superior. Y más cuando estáis pagando 10 y 12 millones de pesos al año.
creo que tiene que haber, a ver cómo lo digo, para no ser irreverente, un fortalecimiento de los pares académicos que vigilan los programas. Tienen que ser pertinentes esos pares académicos que visitan las universidades, los hay, pero a veces no. Coincidir su formación y experiencia con lo que están evaluando y ser muy serios. Y ser muy serios. Y si hay que mezclar colombianos con internacionales, pues que se mezclen. Pero que tengan independencia sus pares académicos para decir si una universidad es excelente o si una universidad no es excelente. ¿Y qué más les podría decir yo? Pues yo no tengo mucho más que decirles. Creo que hemos hablado muchas cosas, que hay muchas dudas, que hay muchas preguntas que se pueden hacer, que hay mucha reflexión que yo me hago y he compartido con ustedes, pero sí que mandarles un último mensaje antes de abrir el turno de preguntas. Yo creo que Colombia tiene una oportunidad de oro. Tiene una oportunidad grandísima para que en 15, 20 o 25 años sea una Colombia totalmente distinta. Independientemente del narcotráfico, independientemente de muchas cosas. Puede ser una sociedad mucho más democrática, mucho más inclusiva, mucho más desarrollada. Tienen un país maravilloso ustedes. ¿Qué tienen que estar los colombianos pidiendo trabajo en Europa cuando tienen ustedes un país maravilloso? Maravilloso. Y una última cosa, una última reflexión. Ustedes tienen que creer en ustedes. Tienen un gran país, tienen un capital humano bonito. El colombiano es trabajador, inteligente, solidario, aun a pesar de 50 años de terror y de violencia. Crean en ustedes. Y se lo dice una persona que viene de fuera. De verdad. Muchas gracias. Y bueno, pasamos ahora a la ronda de preguntas del público, por favor. ¿Hay un micrófono disponible? Gracias. Buenos días, doctor. Hola. A medida que iba haciendo su exposición o su conferencia, estaba imaginando cómo podría ser este mundo. Y creo que me encontré con un muro. Imaginando de que la educación haya alcanzado este nivel, los profesores sean bien pagados y la educación haya sido reformada a una mejor instancia, me encontré con un bache. Y es la libre expresión. Es un derecho constitucional colombiano. No, perdón, me equivoqué. El libre desarrollo de la personalidad. Imaginando que los profesores le ponen a los estudiantes un proyecto de vida y les dicen, podría hacer esto, podría hacer lo siguiente, nos encontramos de que la personalidad colombiana es un poco extraña. Nosotros somos ignorantes, conformistas y perezosos. Perdón si que lo diga así, pero es la verdad. Si le preguntamos a cualquier persona, ¿cuál es su día favorito? Y él nos dice, el viernes. ¿Y por qué el viernes? Es que ese día no trabajo, ese día descanso. Pensando de eso, ¿qué se puede esperar de lo que él trabaja? Él piensa de que es un martirio y cada vez que llegan las vacaciones hace fiesta, se siente feliz porque ya no tiene que trabajar. Y entonces, si el país y la educación mejoraron tanto y el profesor llega y le dice motivadamente, ¿qué quiere hacer? Él le va a decir, yo quiero hacer algo que no tenga muchas responsabilidades, algo para vivir fácilmente. Y el profesor queda, ¿cómo así? Y el pronto le pega y le dice, bueno, ¿por qué no se indica algo a servir el país? Y él le dice, no, perdón, es que eso sería muy difícil. Y ahí en ese momento el profesor le trata de incentivar más. Y ahí cuando saca su derecho, pero doctor, yo tengo el derecho a hacer lo que yo quiera. La ley me dice de que si yo quiero ser ignorante, puedo ser ignorante. Si quiero ser perezoso, puedo ser perezoso. Si quiero ser conformista, puedo ser conformista. Entonces, ahí mi pregunta, ¿qué piensa usted acerca de eso?
Si mejoráramos todo, nos encontramos con este muro. Y una vez lo encontramos, ¿qué? Vamos a seguir la ronda de preguntas. Por favor, preguntas entre más concretas, mucho mejor para dar acceso a las personas que quieren participar. Gracias. Buenos días a todos. Doctor, yo pues estuve oyendo claramente su conversatorio, bueno, no sé cómo se llama, la conferencia. Y pues usted mencionó que pues la educación, un elemento necesario para lograr la paz y bien, y que mientras más incluamos a los muchachos en la educación, mejor infraestructura, lograr un mejor aprendizaje. Eso lo tengo claro. Lo que no me quedó muy claro es, digamos, usted mencionó que muchos colegios de aquí en Bogotá, muchos públicos, no sé si, no me quedó muy claro, mencionó que muchos de esos colegios no tenían una buena infraestructura o sus maestros eran muy malos. ¿Sí lo mencionó? No. No, no lo mencionó. Bueno, me pareció. Otra cosa, es que realmente el problema de la educación pública es que es muy seguro que mucha gente de la clase baja, digamos estratos 1, 2 y 3 son los que ingresan en esta educación. Por ejemplo, un colegio en Bosa, digamos el Masuera. Bosa no es la localidad que tenga pues, los estratos más altos. Por ahí es 1, 2 y 3, como acaba de mencionar. Y como usted dijo, muchos de esos niños que van a estudiar, lo único que dan es a botar comida, a comérsela y yo no sé qué más cosas. Mi madre, que es profesora en esa localidad, me menciona que el principal problema a la hora de educar a los muchachos no es la propia educación en sí, porque si uno mira muchos colegios públicos aquí en Bogotá, tienen buena estructura, los profesores son buenos, sino el problema son los propios niños, su propia educación en la casa, porque muchos de esos niños, no sé si alguno vive en Bosa, bueno, no sé, ¿hay alguien aquí que vive en Bosa? ¿No? Bueno, muchos de esos niños tienen sus padres, son por ejemplo, trabajan en microtráfico, o sus madres vienen, bueno, fueron prostitutas, yo no sé. El caso es que vienen de una pésima educación familiar. El problema es que, y eso pasa también en el campo, ese no es el problema, la propia familia no es el problema, que un pésimo modelo familiar conlleva un pésimo modelo de educación. Perdón, es necesario hacer una pregunta concreta, por el tiempo y por la consideración a los otros. Ruego, por favor, preguntas concretas. Bueno, la pregunta concreta es, ¿acaso es la familia el verdadero problema de por qué Colombia tiene una mala educación? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas. En el desarrollo de su intervención, pues usted hizo gran referencia al departamento del Chocó y la problemática educativa que se presenta en mi departamento. Entonces, en aras de buscar una solución en el modelo educativo aplicado en la actualidad, yo quisiera hacerle la pregunta de cómo se podría impartir educación diferenciada en departamentos como el Chocó frente a un modelo educativo que tiende a homogeneizar la educación. Buenos días. Mi pregunta es súper concreta. Acá. ¿Qué pasa con el tema de la globalización y de las telecomunicaciones y el Internet que está acabando con las bibliotecas? Vemos colegios públicos donde no se fortalecen las bibliotecas. Entonces, ¿cómo se equipararía este tema? Gracias. Maestro Pecci, gracias por sus excelentes recomendaciones, por ese conocimiento que tiene usted del país. Pienso que la paz entra por casa. Yo no lo conocía a usted, pero mirándole los ojos, es usted un hombre bueno. Buenísimo. Desafortunadamente en Colombia, tal como usted está percibiendo, hay una realidad también citadina, no es solamente la regional. Por un lado, me iba preocupando
esa calidad excelente de sociólogo que usted tiene, de esa clásica sociología comtiana, me iba preocupando que estuviese ubicado solamente en las estadísticas. Sin embargo, al final me dejó contento en ese orden de ideas. ¿Va usted dirigido a un verdadero cambio porque nos está hablando también de ideas por fuera del sistema? Qué difícil que es hacer eso. En ese orden de ideas, entendiendo que usted es un hombre de paz, entiéndame las siguientes inquietudes. Primera, educación única y exclusivamente para producir. Le veo a usted unas palabras allí, pero no hace énfasis, que se salen de ahí. Participación, calidad de vida y otras. Pienso que nosotros estamos hablando dentro de un lenguaje de no cambio. Nuestro irrespeto en un momento dado va por esa vía. No escuchamos y en ese orden de ideas nos es imposible cambiar. Mis tres inquietudes están dirigidas a, en consecuencia, primera, y entonces, valores y principios, ¿dónde los dejamos? Como actor principalísimo de un proceso de paz. Segundo, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Para meter como actor a valores y principios en nuestro discurso presente y futuro. Segundo, el sistema económico tan fuerte, tan brutal. Usted citaba ahí al presidente de Bavaria como un contertulio suyo en alguna conferencia. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a esa realidad? Citemos aquí el barrio o la localidad que cita aquí nuestro compañero Samuel. Bosa es uno de los sitios donde más cerveza vende Bavaria los fines de semana. Ese famoso viernes de nuestro otro compañerito, ¿sí? Y sábado y domingo. Son generadores de violencia, los antivalores, los no principios y la bebida de cerveza junto a otros a otras cuestiones económicas. Perdón. Y tercero, ya, gracias doctor. No, disculpen que les diga sí, no, tranquilo. al auditorio completo, es decir, ruego consideración, por eso pido preguntas concretas para el expositor y para todo el público. Le ruego por favor, doctor Mario, me disculpe. Y tercero, otro generador de violencia muy fuerte en Colombia y en el mundo entero, ¿sí? Los medios masivos de comunicación. Gracias, muy gentil. Muchas gracias. Bueno, yo quiero comenzar. Vamos a hacer otra ronda posteriormente. En orden un poquito a las preguntas que he recibido. Tu nombre era Miguel Ángel. Bueno, Miguel Ángel, en esa sociedad democrática que estamos visibilizando y que se puede fortalecer de cara al futuro, uno tiene que tener derecho a ser un vago si quiere. Pero yo vengo de fuera, el doctor me dice que yo soy buena persona, yo no creo que sea mejor persona que él, pero lo que quiero decir es que yo creo que el colombiano, como el español, como el americano, hay de todo. Hay gente también muy trabajadora, y hay gente muy generosa, y hay gente muy solidaria, y hay gente que hace muchas cosas. Lo importante es, ¿qué quieres hacer tú? Eso es lo importante. ¿Qué quieres hacer tú como proyecto individual y qué quieres hacer tú como proyecto colectivo? Eso es lo más importante. Con respecto a lo que me comentabas del entorno al colegio, estoy de acuerdo. Pero este entorno se ha nutrido y se ha alimentado de mucha violencia, de mucha inequidad y de muy pocas oportunidades de vida. Cuando las personas tienen oportunidades de vida, intentan no meterse obligatoriamente en la ilegalidad y lo normal es que de 10, 8 vayan a trabajar normalmente y 2 se metan en la ilegalidad. Aquí, lógicamente, hay un entorno difícil, muy difícil, no es fácil. Y no es fácil para esos profesores de colegio. Lógicamente, yo creo que antropológicamente te sugiero que reflexiones y que veas que hay de todo.
Ahora mismo un piloto acaba de estrellar un avión matando a 150 personas, parece ser. Hay de todo en la vida. Lo importante es qué quieres hacer tú con tu proyecto de vida dentro de cómo entiendes tú las cosas. Y qué es lo que sientes que puedes hacer por tu vida y por los demás colombianos que viven a tu alrededor. Con respecto a... ¿Tu nombre era? Samuel. Con respecto a lo que me comentaba Samuel, pues yo entiendo, el primer tema, no estaba hablando de Bogotá, estaba acordándome de las personas rurales, fundamentalmente. Lo que he dicho de Bogotá y de Medellín o de Barranquilla es que las estadísticas nos dicen, en los informes de calidad y las pruebas de calidad, que entre lo público y lo privado suele haber un poco de diferencia. Pero fundamentalmente mi conferencia ha ido ligada a la región y a los colombianos de la región, ya a la situación de la región. Pero viendo que tu mamá es profesora, pues entiendo perfectamente lo que me dices. Yo no creo que el concepto de familia sea el problema. No. El problema es la sociedad que tenemos, la estructura social que viene manejándose en Colombia, donde no todo el mundo tiene oportunidades de vida, donde hay muchos papás que igual no han acabado la básica, donde falta educación y falta cultura. Y eso ayudaría, porque muchas veces han tenido que salir a trabajar, porque sus familias no podían ni darles la básica en la media. Es que es un eslabón que se suma a otro. Y muchas veces esas personas, cuando tú no utilizas la educación, no te ha servido la educación para vivir, ¿por qué vas a hacer que tu hijo se eduque? ¿Por qué? Cuando nosotros estamos luchando en el Programa Nacional de Alfabetización para que esos 2 millones y pico se alfabeticen, es no solamente para darles oportunidad de vida para ellos, sino es para que no nos retiren a los niños de los colegios, para que les inculquen que la educación y la cultura es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, claro que hay un problema social, incluso hay un problema de violencia en la sociedad. Yo siempre pongo un ejemplo. Uno como profe reivindica la igualdad y los derechos de las mujeres, de las niñas, de las mujeres, de los ciudadanos. Muchas veces llegan a casa y ven como el papá le pega a la mamá. Es muy difícil muchas veces, la realidad nos supera. Pero nosotros tenemos que luchar contra eso. La realidad la construimos, tanto la individual como la nacional. Y la construimos con acciones y con formas de entender las cosas. Si tú luchas por ser un buen ciudadano, por ser un buen estudiante, no es lo mismo que luchar por ser un mal ciudadano y un mal estudiante. ¿De acuerdo? Entonces, tu mamá yo sé que está luchando contra una problemática social que no es el concepto de familia en sí, sino que es un problema social que existe. Con Chocó estoy completamente de acuerdo, y también con los pueblos indígenas, en lo colectivo y en lo individual, comparto contigo. Pero acuérdate que las estadísticas no son solamente estadísticas. Estamos hablando de 5 millones o 6 millones de desplazados, allá hay historias de vida detrás. Muy bien, mil gracias a todos los asistentes. Los esperamos para el próximo ejercicio académico en la siguiente sesión. Mil gracias.